Después ustedes. Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Esta vez la posta la va a tomar Gabriela Parino, que es licenciada en psicología. Nos va a hablar de la adopción desde otro punto de vista, desde el punto de vista psicológico, y siempre apuntando a la práctica, cómo vienen los chicos, cómo llegan a la adopción, cómo llegan los adultos a la adopción. Bueno, esperemos que sea provechoso para todos. Todo tuyo, Gaby. También nos acompaña Laura, Salvador. Eh, Entre los tres vamos a llevar adelante en la clase. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a los presentes. Es un trabajo que vamos a compartir con Laura. Es un trabajo que hacemos desde la experiencia que tenemos en el trabajo eh, en Ser Familia por Adopción. Bueno, yo soy Gabriela Parino, soy psicóloga. Me empecé a comprometer con la temática de la adopción a partir de mi deseo de ser madre. Soy mamá de José Luis, que hoy tiene 22 años y llegó a nuestra vida familiar a los 9. Eh, Mi práctica como psicóloga estaba, digamos, muy enraizada en la clínica y también en el área comunitaria. Eh, Trabajé mucho con niños en situación de vulnerabilidad en barrios de la localidad donde yo vivo, que es Junín. Con el correr del tiempo y a partir de mi deseo de ser madre, empecé a darme cuenta que no solamente en relación a adopción no teníamos nada de formación de grado, este, sino también que estábamos atravesados tanto nosotros que queríamos adoptar como los profesionales por muchísimos prejuicios, por muchísimos conceptos erróneos, eh, como que de alguna manera la temática de la adopción estaba como un ámbito desértico en cuanto a acompañamiento. Puede ser que esté prendida la... Bueno, por eso vamos a trabajar en perspectiva la adopción. La idea es esta hoy. Bueno, es fundamental pensar la adopción desde una mirada diacrónica. Laura Salvador, que me acompaña hoy, y siempre, que ustedes la conocieron en la charla anterior, siempre habla de mirar la película y no quedarnos contemplando la foto de la adopción. Bueno, es importante remontarnos a la época del virreinato, a épocas donde, digamos, no existía nada relativo a la adopción, y en 1779, la Casa de Niños Expósitos daba respuesta a situaciones trágicas realmente eh, complejas en las que los niños que no querían, los padres que no, las personas que no querían tener sus hijos, los dejaban en la vía pública y los niños eran atropellados por carruajes, una situación recontra dramática, ¿no? Entonces, bueno, aparece este dispositivo en el cual depositaban a los niños, y aparece esta institución que es la Casa de Niños Expósitos. Porque, bueno, en el Código Civil, cuando se establece el Código Civil y Comercial, el primer código de nuestro país, no se consideró necesario dar lugar a una figura como la adopción. Esta figura aparece formalizada legalmente con la primera ley de adopción, posterior a otra situación trágica como es el terremoto de San Juan, ¿sí? Hasta ese momento, digamos, no había ninguna figura legal que englobara esta situación de que un niño sea criado, sostenido, cuidado por una familia que no fuera la de origen. Y también daba respuesta a muchos niños que quedaban huérfanos ante esa tragedia. En el año 71 aparece una nueva ley de adopción que de alguna manera da respuesta a regularizar entre muchos aspectos, ¿no? Yo por ahí me voy a enfocar en algunos nada más. Regularizar algunas situaciones que venían siendo irregulares, como es esto de poner nombre, ¿no? De
situaciones en las que chicos eran criados por una familia y no eran adoptados, y entonces regularizar la situación desde la ley, ¿no? La situación de hecho de esa familia. A partir de otro suceso trágico, como es la época de la dictadura, las apropiaciones dentro de en las familias que eran secuestradas, torturadas, ¿no? Aparece esta nueva figura, aparece visibilizada esta figura de las apropiaciones que existieron antes de la dictadura. Como ustedes ven, no había antes una ley, la del 71 hasta acepta que se legalicen algunas situaciones de hecho, y a partir de un cambio en la mirada del niño, a partir de la Convención de Derechos del Niño, a partir de la visibilización por el trabajo que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo respecto de familias que como objetos tomaban a los niños y los apropiaban, aparece la ley que de alguna manera también tiene un fuerte espíritu en esto de respetar el derecho a la identidad de origen, ¿sí? A la identidad biológica, decía en ese momento la ley. Bueno, la nueva ley de adopción ya tiene 10 años y es el Código Civil y está incluida en el Código Civil y Comercial de la Nación, y nosotros, desde Ser Familia por Adopción, hicimos mucho, bregamos mucho para dar lugar a muchos de los cambios que se han dado con este marco legal actual. La UI ha participado de muchas, no sé si vos querés contar el trabajo que Sí, se ha no hecho me acordaba recientemente. cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama cuando la sociedad expone, cuando están por hacer una ley, disculpen que no me acuerdo la palabra, y entonces hemos expuesto en varios lugares del país para poner nuestros reparos a algunas cosas que ya se hablaba que se iban a legislar, y otras tirando alguna idea. Así que nos hemos quedado con algunas cosas que Ser Familia reclamó, y bueno, y otras que no. Pero bueno, es un orgullo haber estado siendo parte de esas audiencias donde podíamos explicar desde nuestro vivir de Ser Familia por Adopción cuestiones fundamentales que nos parecían que le faltaban a la ley. Antes de esa ley había un montón de proyectos de reforma de la ley. Algunos, es importante plantearlo, pero algunos hasta consideraban que la adopción era una apropiación de los hijos de la pobreza, que los adultos que querían adoptar tenían fines inescrupulosos en relación a esta figura legal. O sea, la verdad que los años previos a la han sido bastante controvertidos, de mucho debate en relación al marco legal de la adopción en la Argentina. Mucha ofensa de gente con mucho nombre que totalmente impunes nos caracterizaban o nos nombraban como apropiadores de hijos de la pobreza, cuando en realidad lo que hacíamos era presentarnos en un juzgado, ser evaluados, éramos aptos para ser padres por adopción y cumplíamos con el derecho de ese niño a tener una familia. Pero también lo pasamos a eso. Bueno, pero también es interesante pensar que algo de esta diacronía que les estamos mencionando también tiene que ver con capas que han quedado en relación a la mirada de la sociedad respecto de la adopción, y también desde ese lugar había algunas personas que veían con malos ojos estos procesos. Bueno, nosotros decimos que el código tiene mucho de logros. Y para mí el más importante es ¿no? Hasta definir que la adopción tiene como eje al niño y no al adulto. Venimos, somos tenemos una perspectiva bastante adultocéntrica en general, y en relación a la adopción mucho más, ¿no? El niño es sujeto de un proceso que le va a restituir su derecho a crecer en familia. Esto es fundamental. El niño debe tener garantizado ese derecho a vivir en familia. Ese proceso por el cual llegue a la adopción debe ser sumamente cuidado. Tenemos que pensar que un niño
los cachorros humanos nacen en total estado de indefensión, de desvalimiento, requieren sí o sí de un adulto que los sostenga, un adulto que pueda brindarle sus cuidados, ir como sosteniendo ese crecimiento del niño. Y desde ese lugar también la ley establece un proceso que no deje librado al azar esto de que un niño quede en manos de alguien que no tenga, digamos, las herramientas para poder cuidarlo, para poder acompañarlo y para poder respetar también las particularidades que tiene este tipo de paternidad, maternidad. Entonces, el niño es pensado como un sujeto de derecho y no como un objeto de protección. Antes, livianamente, antes de la vigencia del código, antes de la vigencia de la adhesión de nuestro país a la Convención de Derechos del Niño, existía una mirada o una rapidez para tomar medidas en las cuales el niño como objeto de protección era institucionalizado, judicializado. Este cambio de paradigma de alguna manera hizo que el niño pierda o tenga todos los resguardos para perder lo mínimo posible respecto de su lugar de pertenencia, de su familia de origen, que haya un mecanismo que de alguna manera regule, ordene y le dé garantías de haber agotado todas las posibilidades para poder continuar en su ámbito de origen y perder lo mínimo posible, ¿no? Respecto de su historia y de su identidad. Y justamente esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos el lunes pasado. Cuando el niño era un objeto de protección, era lo más común pensar que una pareja podía ir a cualquier lugar donde una mujer no iba a maternar a su hijo y se lo traía y después verían cómo homologaban o no la adopción o lo anotaban como propio. Y era realmente tratado como un objeto. Cuando Gaby hace referencia a los derechos, también hay que pensar que en aquel momento, y hoy hay muchos adultos que lo siguen pensando, que uno puede agarrar un bebé y trasplantarlo, como si fuera una planta, igual. O sea, no importa, está en misiones. Ahí no le enseñaron a usar zapatos. Ellos andan todos descalzos. ¿Por qué andan así? Porque les gusta, porque hace calor, por lo que sea. No importa. Yo me lo traigo porque es un objeto, va a satisfacer mi deseo, y me lo traigo a Villa Urquiza, en un departamento que está en el piso 15. Bueno, no, eso no va más. Eso antes era hasta, mirá, le mejoraste la vida. Hasta era dicho desde ese lugar. Le mejoraste la vida, vos lo trajiste de ese lugar ahora a un departamento en el piso 15 de Villa Urquiza. Así que bueno, es un cambio de paradigma muy grande y muy interesante. También en relación a esto que venimos planteando, aparece visible el derecho al nombre, a la identidad, esto que decíamos recién, a que se agoten todas las medidas tendientes a regresar con su familia de origen, a que un adulto un padre puede darle respuesta respecto de esto, no es un silencio respecto a qué es lo que pasó, por qué ese niño fue desvinculado de su familia de origen, ¿sí? El desvínculo de un niño respecto de su familia de origen no es sin consecuencias. Aun cuando sea muy bebé, aun cuando sea muy pequeño, algunas veces, el otro día hablábamos respecto de las adopciones muy tempranas, se tiende a pensar a los bebés como muñecos, como no humanos, ¿no? Como sin historia. Exactamente. Y esto no pasa solamente respecto a las personas que quieran adoptar, que quizás tengan ese prejuicio o esa idea. También pasa respecto de los profesionales, ¿no? En el momento de convocar a una familia para iniciar una vinculación, no pueden decir nada respecto de ese niño, respecto a aspectos de su historia, ¿no? Como, bueno, es un bebé, es listo, se resume en bebé. Bueno, nada, los bebés, los niños tienen una historia que los preexiste, que quizás en algún momento van a necesitar tener alguna respuesta respecto de esto. Merecen que si no se logra que sigan con su familia de origen, se busque la familia más compatible, más adecuada a sus necesidades afectivas, porque bueno,
han sufrido la pérdida de su familia de origen y merecen una familia que pueda contenerlos de la mejor manera posible respecto de este evento que es trágico, no es una pavada en la vida de nadie. Y entonces también pasa esto, ¿no? Que como es un evento trágico, que viene de ciertas vulneraciones de derechos, muchas veces las personas que no entienden o no saben de adopción o no la han vivido en carne propia, piensan esto de lo salvaste, lo trajiste a un lugar mejor, y se supone que el niño tiene que desechar esa historia porque esa historia era mala. Nuestros hijos no la desechan. O sea, tienen muy presente su historia, hacen su propio juicio de valor sobre su historia y también su propio juicio de valor de su familia adoptiva. Pero no es que porque un juez decidió y lo rescató y lo trajo y lo llevó, el chico se va a olvidar o va a no querer verlos nunca más. Muchas veces, aunque la historia haya sido muy trágica, quieren volver a ver a sus padres de origen. Esto pasa. Bueno, no es un objeto que pase de una familia a otra, va a intervenir el Estado, que es esto que decíamos recién, para garantizar y para dar garantías de todas las estrategias dadas para que no se vulnere su derecho. También en esa intervención del Estado aparecen organismos que de alguna manera garantizan que las familias que quieren adoptarlo tengan condiciones, tengan capacidades parentales adoptivas. Quizás son términos muy técnicos, pero tienen que ver con capacidades especiales, ni mejores ni peores respecto de la paternidad biológica, pero que tienen que ver con poder acompañar muchos procesos que los niños, que los hijos por adopción van a vivir, muy distintos respecto de los hijos que viven en su familia biológica, ¿no? Y que tienen que ver justamente con poder escuchar su historia, poder respetar su historia, poder, esto que decía Laura, ¿no? Esto de poder respetar la significación que cada niño va haciendo de su historia a medida que pasa el tiempo, los afectos, las preguntas, poder estar abiertos a escuchar, poder estar abiertos a que se hablen de esos temas, ¿no? En otras épocas las familias silenciaban todo lo relativo a la adopción, quedaba tapado, quedaba borrado. Nuestro trabajo tiene que ver mucho con esto, de poder De no esconder, digamos. exactamente, de no esconder y de que esto también nos identifica a nosotros como familia, no es nada esconderse, no es nada que tenga que ver con algo peyorativo. Pero bueno, las personas que llegan para adoptar también tienen que hacer duelos respecto de diferencias que hay en este tipo de paternidad, situaciones que no van a vivir y que hubieran vivido si hubieran sido familia por biología. Los niños también atraviesan estas situaciones y los adultos, en la medida que relativamente tengan avanzado, ¿no? Estos procesos de duelo, no los tengan tapados, no los tengan obturados, pueden acompañar esos duelos que el niño también va a ir haciendo en la convivencia familiar. Bueno, no es un objeto de intercambio. Tiene muy obsesionadas este tema, porque debe ser la cuarta vez que no es un objeto que satisface las necesidades de los adultos. Hace unos días respondía una encuesta que hacía una estudiante de trabajo social. Trabajo social, creo. De trabajo social para familias adoptivas. Y en un momento una de las preguntas tenía que ver con las expectativas y dije algo así como que lo positivo y negativo era que mi hijo no satisfacía mis expectativas de madre, porque de alguna manera sentía que lo habíamos guiado, que lo habíamos acompañado para que él pueda cumplir sus expectativas. Y en algunas cosas tenía que ver con diferencias, ¿no? Que uno dice, bueno, no es como a mí me encantaría que sea, es distinto, es mejor, es diferente, no está adaptado a un molde, a un modelo, tiene un montón de cosas que valoro mucho más. Decía, en algunas cosas uno tiene que acomodar como madre esto de que no satisfagan sus expectativas, pero también es un motivo de orgullo súper importante, ¿no? En esto de poder valorar las diferencias, que también es un aspecto recontra importante para las familias por adopción. El poder bancarse las diferencias, el poder aceptarlas, el no esperar que el hijo sea
a imagen y semejanza de lo que uno espera, de lo que uno quiere, de lo que han sido sus padres, ¿no? A cumplir mandatos. Es fuerte. Quizás está bueno el permitirnos aprender de nuestros hijos, en esto de las diferencias que dice Gaby. Muchas veces nuestros hijos traen cosas que nosotros no teníamos pensadas o que no las habíamos vivido y decimos, pucha, esto está re bueno. Y entonces también estamos abiertos a aprender como adultos de nuestros hijos, que no es una frase hecha, porque vieron que hay mucho cartelito, ¿no? Que dice algo así como que aprendamos de nuestros hijos. En nuestro caso no, porque vienen con cuestiones muy diferentes y a veces son re piolas. Sí, nos sorprende gratamente esto de las diferencias. Bueno, otro aspecto recontra importante para nosotros de la ley es esto de la prohibición de la entrega directa, que justamente corre al niño de ser un objeto de intercambio y nada. Ahí, cuando había entregas directas, no había una mediación del Estado, después se regularizaba una situación. Algunas veces había compra, venta de niños, había aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la familia de origen, había ciertas especulaciones de familias de origen que daban niños, se arrepentían, extorsionaban a las familias. O sea, ese contexto era sumamente complejo porque quienes quedaban en el medio de esas situaciones, ¿quiénes eran? Niños que estaban en estado de indefensión, de vulnerabilidad, por ser bebés, por ser muy pequeños, porque justamente en las entregas directas no había situaciones de niños de 8 años, de 7, de 15, no, eran siempre de bebés, bien pequeños. ¿Mm? Otro de los logros. Antes se pensaba que si los niños llegaban a determinada edad ya no eran adoptables, no era posible, no iban a encontrar a nadie que quisiera adoptarlos. Te hago una aclaración. Antes, hace poco tiempo, ¿eh? No es antes, hace 20 años. Antes, hace 10 años, creían que un niño de 8, 9, 10 años no lo iba a querer nadie, no iba a poder ser adoptado y que quedaría en el hogar hasta los 18. Entonces, bueno, en el momento en el que se dieron cuenta que no era así y que empezaron a hacer campañas y demás, cuando no había postulantes, como al día de hoy, cuando no hay postulantes para determinadas situaciones, se buscan personas a través de convocatorias públicas. Que esto, quiero decir algo antes que siga Gaby, para los niños tiene un costo inmenso. Un niño que se entera que le están buscando familia por convocatoria pública, o un niño que se entera que su familia llegó por convocatoria pública, es muy fuerte. Porque la pregunta que hacen es, entonces nadie me quiso. Vos llegaste y que yo era el saldo y vos también eras el saldo de los postulantes. O sea, está bueno, pero es un arma de doble filo para el sentimiento de nuestros hijos. Bueno, son convocatorias que se abren a toda la comunidad, eso no sé si lo hablaron el otro día, ¿no? No me acuerdo. Son convocatorias que se abren a toda la comunidad cuando no hay postulantes para determinada situación de niños. 5 hermanos, hoy no hay ninguna familia. Hoy van a salir las estadísticas en nuestro Instagram. Y es 0 la cantidad de familias en todo el país que pueden adoptar 5 o 4 niños. ¿Sí? Creo que para 3 hay 10, para 3 niños. Entonces, es considerar que hay situaciones especiales donde, bueno, se recurre a los medios de comunicación y se recurre a personas que no están inscritas para adoptar. Esto de ninguna manera implica que las personas, que cualquiera que se presente va a ser familia, porque van a tratar de evaluar y acompañar y preparar a esas familias para lo mejor posible para la situación que se postula para adoptar. Bueno, otro logro es respetar en los niños la posibilidad de continuar el vínculo con su familia de origen o con referentes afectivos previos a la adopción. Llámense personas que han sido familias de tránsito, algún familiar de origen que haya sido positivo para la vida del niño y que no obstaculice de ninguna manera este vínculo adoptivo.
Lógicamente no son la mayoría de los casos, porque realmente cuando los chicos llegan a la adopción es porque han tenido vulneraciones de derechos gravísimas de parte de su familia de origen, han pasado situaciones realmente extremas. No es lo común, pero bueno, a veces hay algún familiar que sí ha tenido un valor importante en su historia, a veces justamente para propiciar que le busquen otra familia porque son los que denunciaron la vulneración de derechos, o sea, hay algunos vínculos que deben ser salvaguardados dentro de lo posible y se busca una familia que tenga esa disponibilidad para poder sostener ese contacto. El preservar los vínculos fraternos es una de las, digamos, es uno de los marcos que establece el código, ¿no? Dentro de sus principios, siendo adoptados en lo posible dentro de un mismo grupo familiar, o manteniendo el contacto cuando esto no es posible. Este principio que establece la ley, también tenemos que pensar que requiere mucho trabajo de parte de los psicólogos, trabajadores sociales, digamos, es un trabajo que sí o sí requiere una mirada interdisciplinaria, que pueda evaluar cuáles son vínculos fraternos, porque si no, seguimos limitándonos al concepto biológico de fraternidad. Y quizás haya vínculos que merezcan ser acompañados, sostenidos. Hay chicos que por ahí no tienen contacto con sus hermanos, nunca los tuvieron, no convivieron en ningún momento o convivieron poco tiempo. Entonces, también es, digamos, más allá de lo que establece como principio la ley, poder pensar en el caso por caso, ¿sí? Ese es un desafío para los procesos de adopción. Sí, quiero decir algo respecto a todos los vínculos fraternos. Como decía Gaby, está como muy equiparado con lo biológico. Hay que pensar que, por ejemplo, hay chicos que hoy están en un hogar y que dentro de 3 años llega un hermano a ese hogar y este primer niño no vio a la progenitora embarazada, no vio a ese bebé, o sea, no tiene un vínculo de hermano. Llega un bebé al hogar que nació de la panza de la misma mujer, pero que no está el vínculo, ¿no es cierto?, fraterno. Lo que nosotras siempre decimos es que la verdad es que es imposible legislar vínculos. No podemos legislar vínculos, porque no sabemos, afectos, digamos, ¿no? Después hay otros casos en que hay 2 hermanos en un hogar y 2 hermanos en otro, que no se visitan, que saben que existen pero no se ven. Y no hay un vínculo de hermanos. Entonces, cuando imaginemos que el juzgado decide los 4 juntos y consigue a alguien que los 4 juntos, hay un desafío mayor, que es, tenemos que aprender a ser los papás de estos chicos, pero además tenemos que aprender a enseñarles a ellos crear ese vínculo fraterno, porque nunca vivieron juntos. Entonces, lo de los vínculos fraternos es algo espinoso. Como dice Gaby, necesita un equipo interdisciplinario, necesita de la mirada puntual, porque posiblemente son 3 hermanos donde la vulneración de derechos la hizo el más grande sobre los 2 más chicos. La vulneración de derechos no fue de la progenitora o el progenitor. Entonces, no es chiste, digamos, ¿no? Es como que esto de que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, bueno, que quede en el Martín Fierro, y en nuestro caso hacemos un estudio de si realmente vale la pena. Bien. Sí. Estamos en un coworking y hay un poco de ruido alrededor. No sé si se llega a escuchar allá el ruido. Bueno, sí, igual decirles. Sí. Bueno, otro de los logros es el intento de conservar el centro de vida del niño, ¿sí? Tratar de buscar familias dentro del ámbito en el que el niño está viviendo. Algunas veces las convocatorias públicas responden a esto, porque ya se trata de niños más grandes que ya tienen una escolarización en un ámbito, donde ya tienen amigos, donde ya tienen una identidad, que se trata de que no se pierda, ¿no? La adopción siempre implica pérdidas. La adopción es el resultado del fracaso de un montón de esfuerzos hechos previamente, ¿sí? De la familia de origen, ante las medidas establecidas para poder seguir cuidando a ese niño,
de los organismos que trabajaron, de los profesionales que trabajamos con las familias, de muchas medidas que se toman previamente, ¿no? Entonces, quienes más pierden en todos estos fracasos no son los adultos, son los niños, porque son los que van a tener que estar en un hogar, conocer a unos extraños, trasladarse, mudarse a otro lugar. Entonces, bueno, muchas de esto que ustedes ven como logros tienen que ver con esto, esta idea de evitar o minimizar la cantidad de pérdidas que van a tener los niños, que no van a ser pocas. Derecho a mantener su nombre de pila. Sí, Sí. hablado el lunes pasado. No, te quería decir bien. si querías. De esto hablaron el lunes pasado, me dice Laura. Derecho a elegir el apellido, a conservar el apellido de origen si los niños se sienten identificados con él, a adicionar los apellidos adoptivos o no. Bueno, para la subjetividad es muy importante el nombre, el apellido, no sé, es pensar que no es simplemente el nombre que nos ponen, también es el nombre que nosotros vamos como habitando a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo nos reconocen los otros? Exactamente. Y yo creo que a mí me parece, pero capaz que hay otras cosas, pero yo creo que el gran acto de amor en la adopción es tener un hijo y que mantenga su apellido de origen. Y yo soy Laura Salvador y soy la mamá de Juan Pérez, porque esto del linaje, de que el niño tenga el apellido del padre, de que todo eso también en la adopción desaparece muchísimo. Entonces, creo que es un gran acto de amor ser la madre o el padre de un hijo que no llevan. Que tiene el apellido que cumple con sus expectativas, no con las nuestras. Y ahí vuelvo al tema, ¿no? Porque a veces los niños necesitan tener el apellido, desesperadamente el apellido de los adoptantes. Y algunas veces estos procesos se hacen largos, el DNI, ahora no se escucha tanto que el DNI llegue con defectos, pero en una época llegaban con defectos, pasaba tiempo, lo llamaban en una institución médica por el apellido de origen, no querían llamarse más por ese apellido, o sea, la identidad tiene una pregnancia muy importante en nuestros vínculos y en lo que le pasa a los niños. Derecho a leer su expediente. Así dicho, suena un poco fuerte. Y muchas veces decimos que los expedientes deben ser tenidos en cuenta como algo, como algo a ser cuidado, a resguardado, ¿no? No es que los niños tienen que leer el expediente, no es una obligación, es una posibilidad, pero también debe ser una posibilidad acompañada por un equipo que pueda hacer una lectura de qué le pasa al niño, qué necesita leer o qué necesita saber el niño. No necesariamente es que lea el expediente. Algunas veces los chicos tienen preguntas, no hay que esperar hasta los 18 años, todavía hoy hay muchas personas que creen que un niño puede acceder a información de su expediente recién cuando tenga 18 años. No, esto no es así. Si un niño necesita respuestas sobre algún aspecto, puede el equipo acompañar dando respuesta en función de la lectura que el equipo hace del expediente y de la significación que tenga para ese niño lo que necesita saber. No estamos, yo por lo menos no estoy de acuerdo ni con la lectura del expediente por parte de los postulantes completo, así, dado como si uno diera un papel cualquiera. Es como si a alguien le dieran una historia clínica, ¿no? Para entender qué es lo que le pasa. Quizás uno necesita palabras, acompañamiento. En el expediente van a estar las peores situaciones, las pruebas de todos los fracasos y de todo lo que se ha hecho y de todos los sufrimientos, pero hay un montón de cosas que no están incluidas en el expediente, hay retazos de historia que va a ir construyendo el niño, la historia de ese niño se va a seguir escribiendo en función de su madurez, en función del acompañamiento que hagan los padres, en función de la apertura y de la libertad que le brindan a ese niño para poder escribir él mismo su historia,
¿sí? No es una historia escrita por la justicia, por un juez, por trabajadores sociales, por psicólogos exclusivamente, sino que tiene mucho que ver con el proceso subjetivo que va haciendo cada niño. Por eso me parece sumamente importante respetar los recuerdos, como los tengan, aunque nos cuenten algo que nosotros decimos, no, esto no puede ser cierto, no pudo haber pasado, no importa. Es su recuerdo, es su historia y es como él la está construyendo. Y respecto del expediente, también muchas veces dice cosas que son las que justifican la medida de abrigo, pero que son cosas que nuestros hijos no las recuerdan o no las supieron. Entonces, tampoco es así, ¿no? Descarnadamente, bueno, sí, léelo, fíjate, qué sé yo. No, de ninguna manera. Yo creo que una de las experiencias más interesantes respecto de la lectura de un expediente, y que era un niño pequeño, tenía una duda específica sobre su progenitora, y entonces se lo planteó su psicóloga y entonces pidieron permiso para que la psicóloga leyera el expediente donde estaba explicado eso que él quería saber y después ella se lo explicó en la consulta. Entonces siempre hay que pensar en una lectura acompañada, ¿no? Sobre todo para los niños o adolescentes, porque mi hijo lo leyó en realidad de adulto y había que sostener lo que decía ese expediente, ¿eh? No era fácil. Bueno, otro de los logros son los plazos que establece el código. Antes no existían plazos. Los niños pasaban la infancia eternizada en una institución. Si bien hoy entendemos que los plazos no son recontraestrictos, pero ha acortado y ha mejorado mucho esto de los procesos de adopción. Antes del código había procesos de adopción, llamados de vinculación puntuales, muy poquitos, cerca de Navidad, cerca de las fiestas. Eso es significativo, importante, ¿no? Porque durante todo el año no había, pasaba solamente en los momentos de las fiestas, cerca de los momentos de la feria judicial. Siempre. Eso era básico y elemental para que los papás adoptivos no supiéramos qué hacer porque no había dónde llamar. Eso, bueno, nada. Pero eso Re complejo. Claro, eso es de viejos. Re complejo. Lo que estamos contando es de viejos. No, pero bueno, estamos hablando justamente en perspectiva de los procesos de adopción, así que bueno, los plazos están no solamente para las medidas excepcionales de protección, que no pueden exceder de los 6 meses, que se pueden en realidad prorrogar por 6 meses más, esto es lo que establece el código, y también para los periodos de guarda, porque pasaba que había guardas que se sostenían como guarda toda la vida y los niños nunca eran adoptados. Entonces, las guardas hoy no pueden exceder los 6 meses, las guardas con fines de adopción. Salvo casos excepcionales, como hablamos el lunes pasado, que se ven muchos casos en los que existen. Bueno, y también una figura que no estaba contemplada en la ley anterior, que es la de la situación de adoptabilidad. Esto también marca un corte en relación a la posibilidad de volver con su familia de origen, ¿sí? Esto establece que la familia de origen no puede criar ese niño y que ya ahora no hay posibilidades, salvo que hayan apelado esa medida y quede abierta la posibilidad de volver. Pero una vez que queda firme, ya ese niño necesita una familia por adopción y la única familia que va a poder tener es una familia adoptiva. No hay vuelta atrás. También que hay tipos de adopción más flexibles. Creo que, Diego, por ahí ya hablaste sobre el tema de la adopción simple, plena. Sí, pero creo que no hablamos de estas variantes, ¿no? Que antes no existían. Antes la plena era plena y la simple era simple. Y ahora la plena puede un juez o una jueza indicar que siga teniendo vínculo jurídico con un abuelo, un tío, con otro hermano, puede ser con un hermano mayor de edad. Entonces nosotros en la interna le decimos plena menos plena. Y con la simple hacemos lo mismo. En la simple menos simple, para mí el gran logro es que se logra crear vínculo jurídico con los papás, los hermanos de los adoptantes. Porque si no en la simple es solo hijo de los adoptantes.
no es nieto, no es sobrino, no es nada. Entonces, el gran logro de la simple menos plena, menos simple, perdón, creo que es eso. Vos correginos, Diego, si decimos cualquier pavada. Obvio, para eso lo trajimos, para que nos controle. No, lo que aclararía que por ahí no el vínculo jurídico, pero sí queda abierto el vínculo familiar, que antes no, antes era plena, listo, cortamos el vínculo de todo tipo. Ahora, en el caso de mi hijo, tiene vínculo con sus hermanas, pero no vínculo jurídico, porque no dejaron de ser hermanas, ¿no? Porque Bien. ahora cada uno tiene sus padres adoptivos, que ya tienen sentencia firme y todo. Pero está la posibilidad eh, humana de seguir teniendo vínculo entre ellos. Creo que ese es el Ajá. gran... ahora, vínculo jurídico, hipotéticamente nunca podrían heredar, por ejemplo, porque ya no hay vínculo jurídico en ese sentido, ¿sí? Pero siguen teniendo, No, nos no. seguimos viendo cada 2 o 3 meses, que es los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, y ese vínculo es el realmente importante para ellos, ¿no? Que más allá de que solamente hayan cortado vínculo desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Sí, yo siempre cuento, lo hago cortito, una historia respecto a esto de tener o no vínculo jurídico. Cuando yo adopté a Luciano, fue con la 24/7/79, no existía la plena, menos plena, ni nada de eso. Cada hermano fue adoptado en otra familia, entonces para la ley, la verdad, no eran hermanos. Y en un momento dado, Luchi, ya mayor de edad, un hermano de él necesitaba ser internado en una institución de salud mental. Resulta que, bueno, por un problema que no viene al caso, la adoptante no quería firmar y Luchi podía firmar, digamos, estaba de acuerdo con firmar, pero no podía firmar porque para la ley no era hermano. Y no había un papelito que dijera mantiene vínculo jurídico con fulanito de tal. Entonces, en la plena, mantener vínculo jurídico, sobre todo con hermanos, algo así, es importante para que un hermano te pueda sacar de algún lugar oscuro, digamos, qué sé yo, te metiste en algo y un hermano te puede sacar. Si no está así, no, porque no hay manera de hacer los hermanos en 5 minutos, digamos, ¿no? Bueno, yo no veo acá. Bueno, de esto ya hablamos, que es lo de la creación de los registros, para qué sirve la ADN RUA, bueno, pero lo quisimos poner como otros logros, porque para nosotras que vivimos la adopción sin registros, es un logro bárbaro, ¿no? Es un gran logro. Bueno, otros logros, la consideración de la diversidad familiar como un recurso que enriquece la búsqueda de familias, ¿sí? La más adecuada para cada niño. También por fuera de los modelos tradicionales de papá y mamá, bueno, nada, se valora muchísimo, sobre todo desde el lugar de los niños también, que tienen menos prejuicios que los adultos, a familias homoparentales, monoparentales. Bueno, que no es condición la infertilidad de la pareja, esto es súper importante y es un tema no menor. Sobre todo para el trabajo que hacen los equipos que hacen la admisión al registro, ¿no? Porque muchas, no todas, cada vez hay más familias que tienen hijos biológicos y se inscriben a adoptar, Sí. pero el atravesamiento de tratamientos de fertilización asistida, el pasaje por muchos tratamientos, por mucho tiempo dedicado, con mucho esfuerzo, por procesos que son muy exigentes desde la subjetividad, desde lo físico, desde lo económico, que implican mucha frustración. Y llegar a la adopción también implica una carga importante. Cuando se habla de los niños que llegan con una mochila pesada y pensamos en los adultos también, hay que ponerle un foco a esto, que no es un tema menor. Y no es una condición ni peyorativa ni positiva, pero sí es una condición para tener en cuenta, para cuidar, para acompañar, para evaluar también. Hace poco en uno de los ciclos que hacemos, una familia dijo, me sirvió un montón estar involucrada en la temática de la adopción desde el taller que ustedes brindan, porque nos hace pensar que no es nuestro momento todavía. Tenemos abierta la posibilidad de, no vamos a dejar de lado este camino, pero no es el momento. Es importante que
cada uno de estos procesos tenga su tiempo. Cuando están muy mezclados, cuando las personas encaran estos dos procesos simultáneamente, es complejo porque son muy exigentes. Son procesos muy exigentes. Tanto desde el... Yo siempre les planteo, ¿no? Nosotros los psicólogos trabajamos con algo que se llama transferencia, que tiene que ver con la relación que establece el paciente con un psicólogo, ¿no? Confianza, una relación de afectividad. Ustedes piensen que las personas que se inscriben para adoptar tienen entrevistas con psicólogos a los que no conocen, que van a evaluar sus condiciones, que van a hacer preguntas incómodas, y que a la vez van a determinar si pueden o no avanzar con este proyecto. Entonces, son procesos de ponerle el cuerpo a situaciones incómodas, a decir, me pregunto cosas que me lastiman, que me duelen, algunas veces muy cercanos al momento de tratamientos, hieren mucho a la subjetividad de las personas y realmente hay que estar para pasar los procesos de adopción. Antes, durante y después de la llegada de los niños, ¿sí? Bueno, la infertilidad de la pareja antes era concebida como la única condición un motivo para poder adoptar. No lo es. Incluso la ley anterior establecía que las personas, si tenían determinada edad, tenían que presentar un certificado de infertilidad para poder inscribirse para adoptar. A ese nivel. Y esto tiene que ver con la época en que se adoptaba para satisfacer el deseo de los adultos. Entonces nos vamos a fijar en el adulto. Y ahora no. Ahora necesitamos una familia para un niño. Infértil, no infértil, con hijos, sin hijos, no importa. Entonces, bueno, esto también es historia, por suerte. Esto es historia. Por suerte. Te cuento que ya pregunto. Bueno. Se cambió el límite de edad, se bajó a 25 años. Hay acompañamiento de los procesos de vinculación. La verdad es que cuando Ser Familia por Adopción empezó, sí. Había muchos procesos en los que se conocían niños y adultos, se iban a vivir juntos y que se les arreglaran como pudieran, sin ningún acompañamiento, sin ningún profesional que pudiera decodificar las cosas que iban transitando. Bueno. También otro logro es la posibilidad de que una mujer embarazada o una pareja exprese su deseo de no ahijar al niño y que este deseo sea tenido en cuenta, acompañado, escuchado y valorado, ¿no? Quiero decir que a veces sigue pasando esto en años anteriores, viejos, vamos a volver a la antigüedad. Lo más común era una mujer que paría en un hospital, que decía, yo no lo quiero llevar a mi casa, y la enfermera le decía, ponételo en el pecho que cuanto mami vos vas a quererlo, como... Obviamente no es cierto, entonces había todo tipo de desastres. Bueno, hoy hay algunos lugares donde siguen haciéndolo, pero hay otros lugares donde escuchan a esa mujer, la asesoran, la derivan a algún lugar donde puedan acompañarla, y entonces sí, hoy hay personas que antes de llegar el bebé al mundo se presentan en un juzgado y declaran su deseo de no maternar. O sea que hoy pasa eso, cosa que antes era impensada porque era la peor de las mujeres, era juzgada si iba con esa situación. Bueno, esto también es fundamental y yo responsabilizo en esto a Ser Familia por Adopción, que está cumpliendo 15 años. Acá tenemos a la cofundadora, porque antes no había actividades de preparación, de acompañamiento. Los organismos estatales no tenían talleres, no tenían charlas informativas. La admisión al registro era una simple evaluación, en el mejor de los casos 2 entrevistas con trabajador social y psicólogo. Hoy, digamos, hay otros recursos, encuentros informativos obligatorios en algunos registros, en otros encuentros informativos, charlas, talleres, conferencias, literatura, libros, sí. Hay mucho material, ¿sí? Videos, de todo. Pero antes no había nada. Creo que la
la página web de Ser Familia fue también en respuesta a esto de aunar información en un espacio accesible a la comunidad. La virtualidad también ha generado mucho beneficio en ese sentido, ¿no? La democratización de la información, la accesibilidad. Bueno. Desafíos. Y no veo. Correcto, para acá te digo que... ¿Vos, Adriana? Bueno, sí, no, porque perdón, esto también lo tenés que cerrar para que se te... Ahí está, bueno, ya vamos mejorando, pero igualmente, ahí está, ya está. Bueno, otro desafío es ampliar la información de la sociedad sobre lo que implica la adopción. No solamente respecto de los profesionales, las personas que quieren adoptar, sino sobre toda la sociedad para deconstruir mitos y prejuicios que no hacen otra cosa que alejar a los niños de los adultos o generar en los niños más heridas de las que traen. Una es esta, ¿no? Que la adopción es un gran acto de amor y de solidaridad y beneficencia y que tiene sobre su base esta imagen, ¿no? Sí, que nos merecemos el cielo, que lo que hacemos nosotros, bueno, yo no lo haría nunca, ¿no? Ni este cosa de, sos tan buena y yo no llegaría a eso. Y el cartelito que me mata, que dice, mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí. Sacando que va con G, dejémoslo ahí, la verdad es que es terrible, esa leyenda es terrible, y eso fue cimiento de esta sociedad, por eso es que no nos podemos olvidar de estas cosas. Seguimos todavía siendo seres de luz, maravillosos, y no sé qué cuántas cosas más que nos dicen. Bueno, que los niños que llegan a la adopción son abandonados por sus padres. Esta palabra abandonados es muy fuerte porque muchas veces no tiene que ver con situaciones de abandono, sino con situaciones donde justamente en contra de su voluntad las familias son desvinculadas de los niños porque vulneran sus derechos. Entonces, también hay una palabra a deconstruir que es la del abandono, que muchas veces los niños la sienten y hieren su autoestima. La típica pregunta, ¿qué tenía yo para que no me quisieran? ¿Qué tenía yo para que me abandonaran, para que no siguieran siendo mis papás? ¿No es cierto? Como culpándose de que ellos eran los que tenían algún problema. Sí, en realidad estos sentimientos de culpabilidad son bastante frecuentes, igual en los niños, ¿no? Muchas veces les cuesta ver a los adultos como equivocados en sus actos y justifican también las vulneraciones sufridas por sentirse ellos, ¿no? Responsables de esto. Ese es también un desafío trabajar con esto, ¿no? En la vida de los chicos. Respecto a otros mitos que piden muchos requisitos para adoptar y que para ser padres por biología no hay ningún requisito. Respecto a lo que tiene que ver con burocracia, no es tanta la documentación a presentar, pero sí es esto que les decíamos recién respecto a tener disponibilidad para ser escuchados por alguien que va a hacer preguntas, que muchas veces las personas que quieren adoptar sienten que son cuestionadas como personas, si soy buena persona, ¿cómo no puedo adoptar? Y en realidad lo que se evalúa es la viabilidad del proyecto como padres adoptivos, no es la calidad de persona, no es... si tiene mucha plata o poca plata. Exactamente. Si alquila o es propietario, no tiene que ver con eso, tiene que ver con las capacidades para ser papás o mamás por adopción. Y respecto del proyecto que planteé, porque también los adultos en el momento de inscribirse tienen que ir trabajando la disponibilidad adoptiva, las edades de los niños que pueden adoptar, la cantidad de niños, las condiciones de salud que podrían llegar a acompañar. Entonces, es un proceso complejo, requiere tiene otras particularidades que no la tiene la paternidad por biología.
Que hay que esperar 10 años para adoptar es un mito muy arraigado por el cual mucha gente no se inscribe porque dice esperar 10 años. Bueno, al final vamos a hablar algo de esto del tiempo. Que adoptar chicos grandes es un problema y adoptar bebés es amoldarlos a nuestras costumbres. Algo de esto hablé respecto de esta idea de que los bebés son como un muñeco que no tiene, que no sufrió, que no tiene recuerdos, que se amolda a las expectativas de los adultos, ¿no? Esta situación, ¿no? Y nada, yo por lo menos en mi experiencia he conocido muchas experiencias positivas de personas que no han podido adoptar niños pequeños y sí han podido adoptar niños grandes, o sea, tampoco es que, y también relativizar este concepto de grandes de los niños, porque cualquier niño merece ser hijo y, son muy pequeños en un montón de cosas que los adultos por ahí desde nuestra mirada adulta no podemos ver. Laui siempre dice una frase que es que los niños que llegan a la adopción no tienen la edad del documento. Han vivido muchas situaciones que ninguno de nosotros quizás haya vivido y tienen un recorrido y un conocimiento de cosas que ojalá nadie tenga que vivir a esa edad tan temprana, pero también son muy pequeños, muy inmaduros en un montón de cosas. Necesitan reeditar etapas que no han vivido con las familias por adopción. Por eso también es importante que los adultos que quieren adoptar entiendan que a veces no es un retroceso vivir determinadas etapas, no es que le falte madurez, sino que le falta pasar esas etapas con las familias adoptivas. Bueno, ejemplo cortito. Cuando llegó mi hijo con 12 años a casa, un día se sentó frente a la alacena de la cocina, en el piso, abrió la alacena, sacó todos los tuppers. Yo pensaba, eso lo hacen los chicos chiquitos. Él sacó todos los tuppers, todo lo que había, investigó y después lo volvió a poner y nunca más. Pero bueno, necesitó vivir eso que se ve que no lo había vivido. Como hay otros chicos que con 6, 7 años le piden a la mamá o al papá que por favor le compre un chupete y capaz que lo usan 3 noches y después lo guardan en la mesita de luz. Entonces son cosas raras realmente, al cual me escuché, 7 años, chupete, bueno. Pero es ese momento de revivir algo o de vivirlo por primera vez. Que también a veces tiene mucho valor para los adultos y desde ese lugar es importante desestructurar un montón de ideas previas, ¿no? Porque a veces también los adultos, una vez que viven determinadas cosas que nunca habían vivido con un niño, porque no sé, no son típicas de un bebé, pero vivir esas etapas o esas vivencias que los niños necesitan compartir, a veces también relaja. Bueno, que la familia de origen se pueda arrepentir y la justicia separa al niño de la familia por adopción, ya lo vimos en relación a la situación de adoptabilidad, que esto no es posible, si está firme, ¿no? Que solo llaman a parejas heteroparentales, casadas, con vivienda propia y con buen poder adquisitivo, lo dijo Laui recién, y generalmente eso lo piensa el monoparental, piensa que llaman primero a las parejas, el que no sé. El que alquila piensa que no lo llaman porque alquila. Siempre pensamos que no lo llaman por alguna característica. También que llaman a los famosos y si no sos de la farándula no te llaman. También genera un poquito de esa... alimentan esos prejuicios. Bueno, y acá tenemos otros mitos y prejuicios. Sí, todavía no llegamos a la última. Y después estaba viendo. A ver. Vamos a correr un poquito. Sí, pero no me es fácil manejar esto. Bueno, otros mitos que los chicos grandes deben agradecer ser adoptados, ¿no? Que los chicos deben agradecer ser adoptados. Esto proviene de esto del acto de beneficencia, de solidaridad. ¿Cómo no te agradecen que van a esa escuela? ¿O cómo no te agradecen, qué sé yo, no sé, que en el verano los anotas en una colonia? Hay gente que piensa que el niño tiene que agradecer, agradecer, agradecer. Bueno, no es la teoría nuestra. Y es bastante probable que no No suceda. lo vivan con alegría, que digamos que tengan sus dolores, que la verdad que nadie elige ser adoptado. Los chicos no eligieron la adopción. Los chicos eligieron crecer en familia, pero hubieran
quizás hubieran elegido otras cosas en la vida, ¿no? Y que los adultos que adoptan son personas maravillosas, ya lo dijimos. Que también, que se piensa muchas veces que cuando hay adolescentes es porque llegan a esa edad, digamos, porque la justicia no le encontró familia desde bebés, no le buscó familia desde bebés. Y en realidad muchas veces tiene que ver con la capacidad que tienen los chicos de expresar cuando hablan situaciones que no están bien y que son detectadas por la institución educativa. Un médico. Entonces Exactamente. quizás el niño vive 10 años con su familia de origen, con los derechos vulnerados y todo, hasta que un día la bomba estalla. Pero no es que está desde bebé y hoy tiene 16. No, capaz que la bomba estalló con 12, con 14. Y naturalizando también ciertas situaciones, por esto que decíamos, ¿no? La alienación que tiene un niño a sus figuras referentes, ¿no? A su mamá, a su papá, ¿no? Son los que significan por el niño el mundo, entonces por ahí aparece esta sensación de que las cosas que vive son naturales, son lógicas, y el contacto en la socialización secundaria también aparece la figura de otras personas que algunas de sus palabras las toman de otro modo y bueno, se da intervención a los organismos y bueno, se constatan algunas veces las vulneraciones de derechos muy tardíamente. Bueno, que los niños que fueron adoptados tienen problemas de conducta y aprendizaje, esto es, bueno, ya lo paso así. No es correcto. Lo de familia, adopción y biológica. Ya lo dijimos. Que las demoras en la adopción se deben a la burocracia, no. Si a un niño con 12 años se le detecta una situación de vulneración de derechos, su familia no puede hacer nada para revertir esa situación y buscan familias, no hay dentro de las inscriptas familias, hay muy poquitas familias que puedan llegar a adoptarlos y en eso el Estado no puede forzar a nadie a adoptar. Que todos los chicos que llegan a la adopción han sido abandonados desde bebés, lo dijimos recién, y que, bueno, y esto veíamos que los medios de comunicación se centran más en la mirada desde el adulto para hablar de la adopción. Hoy no están así, eso ha cambiado un poquito, pero también algunas veces aparece esta mirada sobre el adulto, ¿no? Desde el que quería adoptar y que el sistema no le da un hijo, ahora al que quiere adoptar solamente niños chiquitos, ¿no? Como un caprichoso el adulto que quiere adoptar. También es una mirada así como muy simplista, se tiende a avanzar sobre algunas cuestiones que no son simples. La verdad que en adopción nada es simple, todo implica pensarlo desde miradas. Esto hablamos el otro día. Bien. Que no tenemos ley. Esto creo que se habló el otro día también. Bien. Respecto de que en algunos juzgados ya lo hacen de oficio y ponen un abogado solo para cuestiones muy puntuales. Ampliar la preparación de los adultos para estar a la altura de las necesidades de los niños, no solamente en relación a los adultos que quieren adoptar, sino también a los profesionales. Muchos de los registros de los juzgados que trabajan en adopción no trabajan solamente en adopción, sino que es una porción muy pequeña del trabajo que hacen, lo que también implica, nada, que no están especializados en el tema, que tienen que abordar distintas problemáticas. Lo ideal sería en algún momento tener equipos profesionales con dedicación exclusiva para adopción, o sea, que tengan la mirada puesta más formados en el tema. Y ahora vamos a hablar de nuevos desafíos y contestamos preguntas. Hoy tenemos este desafío, que disminuyó muchísimo la cantidad de inscriptos y que hay urgencia para encontrar familias para los niños. Y otra de las preocupaciones que tenemos en este tiempo es la inmediatez de los llamados. Una persona o una familia está admitida al registro e inmediatamente la llaman, pero no de un juzgado, de varios juzgados simultáneamente, por posibles vinculaciones. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la formación desde el inicio. Claro, previa a la inscripción, que antes de inscribirse ya vayan preparados, porque lo más probable es que cuando les dan el admitido, 3, 4 días y empiezan a llamarlos. Cosa que nadie se espera y que también es como un golpe fuerte, porque vieron cuando uno no usa lentes, yo hice esta metáfora, ¿no?
uno no usa lentes y de repente el médico le dice tenés que usar multifocales. Te dan los lentes y te dicen, cuidado cuando los uses por primera vez porque se te... Bueno, ese mareo, esa es la sensación, la vivencia de los adultos que son convocados inmediatamente de distintos juzgados. Porque cada una de las entrevistas también a veces implica el escuchar realidades que no habían imaginado. Una cosa es pensar un niño en abstracto y otra que les cuenten y les transmitan situaciones muy complejas de su historia previa. A veces genera pánico. La necesidad de formación para las más frecuentes adopciones de niños muy pequeños. Hace 2 años se decía en nuestro ambiente, digamos, decíamos, bueno, si te anotas para un bebé, capaz que tenés que esperar 5 o 6 años, y la adopción de niños con mayor edad era más rápida. Y en este momento, ahora 1 año y medio o 2, que la realidad a nosotros como Ser Familia por Adopción nos interpela todo el tiempo porque hay muchos bebés en adopción y entonces ahora hay que preparar a los postulantes para lo que significa adoptar un bebé, cómo hablarle de la adopción, cuándo. Bueno, es decir, es otra realidad. Estamos en eso, ¿no? Ayornándonos, digamos. Y bueno, acá también, para quienes quieren adoptar y para los profesionales, porque bueno, hace unos días, en unos meses, en el grupo de Facebook, alguien decía que desde el juzgado le recomendaban, el psicólogo, la psicóloga del juzgado le recomendaba esperar para que los chicos sepan sobre su familia adoptiva, esperar a que pregunten. Y ese es un error. Eso es algo que se hablaba mucho, hace mucho tiempo, otro mito, pero no es una situación recomendada. No Los es una niños práctica. deben, las familias tienen que transmitir algo de la historia familiar, de la construcción de la historia desde siempre, así sean bebés muy pequeños, ¿sí? Con fotos, con cuentos, con narrativa, bueno, todo, digamos, para eso también hay que prepararse, para ver cómo. Y otro desafío es cómo hacer tiempo en una época de inmediatez. Redes sociales, rápido, todo ya. Como digo yo, en la era del Enter, donde todos apretamos Enter y conseguimos lo que se nos ocurre, bueno, acá en la era del Enter es como muy complicado porque para algunas cosas se necesita más tiempo. No puede ser express. Sobre todo procesos que implican la subjetividad. Te leo las preguntas. Bueno. Dice, bueno, esto se ve que venía de cuando hablábamos de las convocatorias. Dice, pero el niño buscado por convocatoria, ¿sabe que lo eligieron a él en particular? Bueno, en primer lugar, un niño que va a salir en convocatoria pública, el juez debe preguntarle, debe informarlo, y puede pasar que el niño diga, no quiero, no me saques en convocatoria pública porque yo no quiero que me adopten o porque yo soy grande y prefiero terminar en el hogar. O sea, el niño siempre se va a enterar que sale en convocatoria pública. Eso sí, si eso era lo que vos preguntabas. Y cuando sale por convocatoria pública, si una pareja, una persona se presenta, bueno, el niño ya sabe que era por convocatoria pública y que esta familia se presentó expresamente por esa convocatoria. No se presentó por otro niño, se presentó por él o por ella, ¿no? Bueno, en algunos casos también pasa que hay gente que se inscribe en muchas convocatorias públicas, cosa que también nos resulta un poco extraño generalmente. Dice, me pregunto. Si También hay una realidad, perdón, que no, por favor. muchas veces las convocatorias públicas te maquillan a los chicos, te pintan una cosa y que en realidad después no es, ¿sí? Es la realidad, ¿no? Pasan esas cosas. Gracias, Diego, por tomar el papel de malo de la película. Muchas gracias. Pero sí es cierto. Hay algo que una vez te escuché a vos, Laui, que decía que si los chicos, si la convocatoria pública dice que los chicos les gustan los caballos, posiblemente o casi seguro están en equinoterapia, ¿sí? Copiado de Valdés. Quiero. Claro. Bueno. Entonces, que siempre me quedó muy gráfico porque es muy... ¿A quién no le gustan los caballos? Y sí, qué lindo los caballitos. No, en realidad no están diciendo eso, están diciendo otra cosa, ¿sí?
lamentablemente pasan estas cosas. Dice, me pregunto, si pueden abrir convocatorias públicas respecto a personas que no están en el sistema para ser adoptantes, ¿cuál sería el impedimento para que una familia de acogida no pueda adoptar al menor, con el que se vinculó por tiempo prolongado por falta de aspirantes a su adopción? Más aún, ya habiendo entablado cierto vínculo y afectividad entre ese menor y la familia. Tuvimos una pregunta antes de citarla. Pero sí, que se puede anotar una familia de acogida a una convocatoria pública. Lo que pasa es que la convocatoria pública tiene que ser de un niño que tiene una discapacidad, si es pequeño y tiene que estar en una familia de acogida, no va a ser una situación Claro. nada sencilla. Y si esa familia tiene compatibilidad, seguramente la van a elegir. Si no se inscribe nadie más, o si es la familia más compatible, así se inscriban otras personas, puede adoptarla. Lo que pasa es que los niños que están en familia de acogida generalmente tienen muchas posibilidades de ser adoptados dentro de, con las personas que están inscritas en el registro, ¿sí? Pensemos, las convocatorias públicas son de chicos que tienen patologías gravísimas, de adolescentes o de grupos de más de 3 hermanos. Igualmente, creo que la pregunta se refiere a que por qué, si uno que no estaba anotado puede adoptar a alguien por convocatoria, por qué una familia de acogida no puede adoptar al nene que tiene como familia de acogida. Porque el concepto o el leitmotiv, digamos, de la familia de acogida es sostener la crianza de un niño por un determinado tiempo. Eso lo dice la ley, Claro. lo dice el RUAGA, lo dice el registro de la provincia de Buenos Aires. No es la función de Adoptar. Y Además, además, las familias de acogida tienen capacidades para ser familia de acogida. Vieron que yo les mencioné hoy un concepto que se llama capacidades parentales adoptivas. No siempre las tienen, ¿sí? Y sobre todo que si tienen el interés de, digamos, de propiciar el vínculo de ese niño, de volver con su familia de origen o con una familia adoptiva, no tienen el vínculo de apropiarse, no tienen que tener el interés de apropiarse de un niño, así los quieran un montón, ¿sí? Una familia de acogida justamente es una familia que acompaña el tránsito de ese niño a su familia definitiva, no se apropia del niño, lo quiere un montón, le brinda cariño como si fuera un hijo más, pero no es su hijo, ¿sí? Es una familia que acompaña ese tránsito, ese transcurrir del niño hacia su familia definitiva. Y muchas familias de acogida después siguen teniendo vínculo con el niño, pero no vínculo de padres e hijos, ¿sí? sí, aparte la ley misma lo dice, que las familias de acogida no pueden adoptar, que los chicos que tienen bajo su jurisdicción no pueden ser adoptados, ¿no? ¿Podríamos cambiar la ley? Bueno, pero hoy en día no está pensado, no está permitido en ese sentido. Vuelvo a pensarlo desde un concepto que tiene que ver con la transferencia, ¿no? Un psicólogo no puede hacer uso de su transferencia en función de un beneficio propio, ¿sí? Si yo soy familia de acogida y tengo el interés de quedarme con el niño, no estoy propiciando que ese niño vuelva con la familia de origen. No estoy propiciando que ese niño pueda despegarse, ¿no? Estoy generando un vínculo para tenerlo más cerquita y eso no sería bueno para ese niño. Entonces estaría perjudicando. Desde este lugar es importante pensarlo también. Si son familias de acogida, son familias que brindan, todas las herramientas a este niño para poder desarrollarse en otra familia. Ante el problema en que los hogares aceptan niños de distintas franjas etarias, ¿cómo hacen con los hermanos? ¿Los separan? ¿Es ese uno de los problemas? Y de los demás niños, ¿cómo hacen para conservar ese centro de vida? Bueno, esto no lo sé, porque esto ya por ahí es algo que tiene que ver con las medidas excepcionales, con los organismos de promoción y protección de derechos. Con cada provincia también, porque cada organismo de protección provincial define políticas de niñez, como decís, bueno, sí, tengo esta franja etaria, pero tiene un hermano de 3 años, lo tenemos que poner acá porque tiene al hermano. Excede, sí, totalmente. Dice, También sí, es cierto que a veces no tienen lugar, digamos, no hay cupo, ¿no? En los hogares. Los hogares suelen tener un cupo limitado.
Tal cual. Muchas veces la realidad determina otras cosas, por más que se hubiera pensado que ahí iba a haber solo niños de 5 a 10 años, imaginemos, la realidad empieza a empujar para otro lado, muchísimas veces. Bueno, acá dice, sí, tal cual licenciada, pero no sé lo que estabas diciendo en ese momento, cómo acompañar e informar a las familias en relación a lo que surge de todo el expediente con responsabilidad y cuidado. Sí, es lo que hablábamos hoy. Exacto. Es como un comentario. Como responsabilidad y cuidado tendríamos como que tenerlo, ¿no? Así, grabadito acá en la frente. Sí. Bueno, recuerdo un caso que se pasó en la tele donde le sacaron un niño a una familia de acogida. El chico tenía como 5 o 6 años. Un horror ver cómo se lo llevaron con su nueva familia adoptiva. En algún punto, si el plazo se les va de la mano, deberían permitir que lo adopten en el concepto de interés mayor del niño. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no importa. No, y de todos modos también voy a decir algo. La ley tampoco. Y aparte voy a decir algo. Dos cosas voy a decir. Primero, si es el caso que yo recuerdo, había una interna que los medios de comunicación no la publicaron y entonces quedaba re lindo decir, le sacaron al niño. Pero había una interna que justificaba todo lo que estaba pasando. Mal hecho, con las cámaras, con el patrullero, eso coincido. Eso por un lado. Y por otro lado, como dice Gaby, si yo me ofrezco a ser familia de tránsito, sé que es un tránsito. Veo que a los 3 meses no me viene nadie a ver cómo está el chico. Veo que a los 6 meses no viene nadie. Toco el timbre del juzgado. Yo no me quedo con el chico 5 años porque no es mi función. Entonces hay muchos casos de familia de tránsito que después aparecen en la tele porque se quieren quedar con el niño, pero nunca propiciaron lo que realmente tenía que pasar en ese lapso. Entonces yo también, como con Gaby, no estoy de acuerdo, pero tengo muchas justificaciones, digamos, para no estarlo. Bueno, dice, me refería a cuando está con la familia de acogida, pero que no encuentra postulantes para su opción. No, pero perdón, mira, familia de acogida, el nene más grande que puede tener son 2, 3 años, que está de bebé, es muy difícil no encontrar familia. Tendría que ser un niño con una discapacidad importante. Sí, por eso digo. Bueno, pero no importa. Dice, entonces, bueno, no encuentran postulantes, se cumple el plazo, ¿qué pasa? ¿El niño vuelve al hogar? En caso que esa familia pudiera adoptarlo, si bien la ley no lo contempla, en beneficio del interés superior del niño, sería mejor que quede con esa familia que vuelva solo al hogar. Capaz que puede quedarse con la misma familia de acogida hasta que encuentren familia por adopción. No creo que pase a un hogar por no. Pero bueno, son casos excepcionales y realmente, si es un niño pequeño, salvo que tenga una discapacidad importante, es bastante probable que consigan familia sin llegar a convocatoria pública, ¿sí? Sí, y algo que también tiene que ver con esto, discúlpenme un segundito, es que a quien lo preguntó, nosotras muchas veces nos hemos planteado, ¿qué es el interés superior de ese niño? Porque la frase el interés superior del niño suena re linda, suena muy respetuosa, obviamente, hacia los derechos del niño, pero no siempre se está cumpliendo con el interés superior. Por eso nosotros consideramos que la adopción es caso por caso, es artesanal en todos los sentidos, para el psicólogo que tiene un niño hijo por adopción, para el docente, para el pediatra, es artesanal, porque cada caso tiene su particularidad. Entonces, quizás el interés superior de ese niño no sea quedarse con esa familia, porque esa familia no tiene capacidades parentales adoptivas, porque las familias de tránsito hay que pensar que sí son solidarias, sí hacen un acto como, ¿no?, de entrega. Entonces ya con la adopción no tienen que ver. Así que bueno, creo, Diego, que estamos con la última. Me refería a Sí, cuando... no, yo no tengo más Bueno, preguntas. Yo bueno, quería hacer un comentario del expediente, que a veces puede haber una fantasía en que el expediente vamos a encontrar un montón de respuestas y muchas veces no hay respuestas, ¿sí? otra más pregunta que respuesta. Encontramos más preguntas. Un expediente típico puede ser que los niños van a una guardia por algún problema médico y en la guardia hacen la denuncia judicial y de ahí empieza la medida de abrigo. Entonces,
¿Qué encuentran en el expediente? El chico golpeado, el chico abusado. Ahora, todo lo anterior no lo sabemos, ¿sí? O una llamada al 911 de los vecinos que escucharon ruidos y gritos en una casa. Entonces cae la policía y cuando cae encuentran un desastre. Y entonces no vamos a encontrar ni la historia clínica, o muy pocas veces vamos a encontrar historia clínica, muy pocas veces vamos a encontrar una historia medianamente completa, porque a veces el chico es sacado a los 7 años, pongámosle, ¿y qué pasó durante 7 años anteriores? En el expediente no está. El expediente está desde el punto que interviene la justicia en adelante, ¿sí? Eso es para tener en cuenta que obviamente puede haber muchas respuestas, pero también puede haber muchos agujeros negros que no sabemos cómo completarlos, ¿sí? Ese es otro duelo. Saber que hay partes de la historia que no, Que no- no las vamos a saber. Y a los niños también les pasa esto, ¿sí? Los niños tienen una historia fragmentada, mirados por distintas personas, en distintos ámbitos, personas más lejanas, más cercanas, el que le sacó una foto, el que le contó algo, el que lo vio y dijo qué travieso que es. Tienen como... Flash, digamos. Claro, como recortes de miradas de distintas personas que ni siquiera tuvieron una mirada exclusiva hacia él. Entonces, su subjetividad se construye desde ese lugar. Recién en el momento que tienen una familia para siempre, definitiva, pueden ir armando con esos recortes algo que va dando forma a su identidad, a su historia, pero que siempre tiene que ir como volviendo a ordenar, a armar. Sí, quería decir, en esto que vos decís, las miradas uy, qué lindo que sos, qué lindos ojos que tenés, o como decía, uy, qué travieso, también tenemos las otras, o sea, hay chicos a los que les han dicho vos sos un diablo, eh, cosas espantosas, también se lo han dicho. Yo presencié, porque yo era que adoptaba a Luchi, que cuando ya estaba todo listo, todo divino, ya nos íbamos, todos nos dicen, ay, la defensora de menores quiere hablar con usted. Bueno, ahí vamos. Entonces fuimos, yo estaba casada en ese momento, vamos los tres. Llegamos ahí, la mujer dice, buenos días, qué suerte que lo adoptaron porque este chico no lo quería nadie. O sea, eso pasó adentro de un juzgado. Defensora de menores, no era la señora que, bueno, defensora de menores, adelante del niño, y dijo esa frase. Fue todo lo que tenía para decir. Bueno, eso también construye, como dice Gaby, la personalidad del niño. Alguien del Poder Judicial que le dice, menos mal que ustedes se lo llevan porque nadie lo quería adoptar. Por favor. O sea, muchas gracias. Yo quiero decir una cosa que el Lau va a estar de acuerdo seguro. Un mito sobre los bebés, ¿no? Primero le voy a contar el caso de un amigo mío que adoptó, ya el nene tiene casi mayor de edad, tiene 16, 17 años, que lo adoptó de bebé con otra ley en otro momento, cayó al juzgado, le dijeron venga con su esposa, le dieron un oficio, lo fue a buscar al hospital y se llevó el bebé, ¿no? Y el bebé había sido abandonado en la vía pública, nunca encontraron a la madre, nunca supieron nada. O sea, en teoría el bebé nunca sufrió, ¿no? Porque, digamos, en parte lo dejaron en, no me acuerdo si en una sala de primeros auxilios, en Capital Federal, ¿no? En un lugar bien céntrico, cosa que lo encuentren fácil. Bueno, este chico hoy en día sigue teniendo grandes traumas o grandes dudas, sigue buscando a la mamá biológica. Él quiere encontrar a su mamá biológica. Y hasta ahora no hay forma, no hay un rastro, porque así como saben que fue en la capital federal, en un barrio determinado, pero ahora, si la madre es de 2 cuadras a la redonda, o de 20 cuadras, o si está vivo, no sabe nada, y sigue buscando a la madre. Y no es que tenga problemas con su familia adoptiva, simplemente que él tiene esa duda existencial y probablemente no la pueda resolver nunca. ¿Sí? Y otra cosa que quiero decir los niños, un caso que se ve muy seguido ahora, los bebés, es bebés que nacen con síndrome de abstinencia a la cocaína, ¿sí? Lo cual es algo tremendo, ¿sí? Uno dice, bueno, adopto un bebé, qué hermoso, qué lindo, sanito, bonito, y entre otras cosas, un bebé con síndrome de abstinencia a la cocaína llora las 24 horas del día, ¿sí? Y necesita, obviamente, un tratamiento y un cuidado especial.
nada, quería decirlo porque creo que como nosotros no queremos mentir así ni maquillar la realidad, eh, es bueno que se sepa también, ¿sí? Es parte de la realidad. Si querés apretar ahí porque hay alguien que preguntó algo del apellido, me parece. Luego a ver, Dale, Samson. si el adoptado, en el caso de la adopción plena, se le adiciona el apellido de origen, ¿el vínculo jurídico continúa en ambas familias de origen y adoptiva? No, es el apellido. No, es el apellido, nada más. Eh, Luego de la inscripción, la evaluación del asistente social y o psicóloga es vinculante para que el juez decida el adoptante es apto. Por ejemplo, si la evaluación no lo recomienda. No, vinculante no es, ¿sí? Lamentablemente, o no sé, pero no es vinculante. El juez es el que tiene la última palabra. A mí me ha pasado, eh, previo a adoptar a nuestro hijo, en una de las entrevistas, fuimos avanzando, nos ilusionamos, todo, y me llama la trabajadora social del juzgado y dice, miren, la verdad no quedaron, que siguieron la jueza, nosotros lo queríamos a ustedes, así fue, palabra textual, nosotros lo queríamos a ustedes, pero la jueza optó por otra familia. Listo, donde manda capitán, Pero no la manda pregunta es marinero. otra, me parece. Pero está bueno, o sea, está bárbaro Igual lo que... eso. Sí, eso es real. No es vinculante en la elección de la familia, pero lo pregunta No. en la evaluación, creo yo, Para la admisión al registro, para la sí. admisión al registro. Ah, Ahí, no, ahí sí es vinculante no, pero porque, como habla de juez, en el registro no, por eso. bueno, pero, no, pero Pero no, en el en juzgado provincia de tenés... Buenos Aires sí, son jueces en los que se delega, digamos, la responsabilidad del registro. Claro. Pero ahí sí que no es vinculante. Cuando un equipo ve que una familia, supónganse, bueno, le vamos a dar un condicional porque está un poquito flojito en algunos temas, Ah, está. bueno, no, pasa así directo al registro porque realmente el equipo profesional es el que detectó determinadas cosas. Bueno, Sí. ¿y si se decide? Eso puede apelar. Y si se decide que el adoptante no es apto, ¿puede insistir en el proceso? ¿Puede adoptarlo? Y si Apelar. sí por admisión al registro. A ver, no Bueno, terminan. no es una apelación, es un recurso Claro, administrativo, ¿no? Sí. Que se presenta, porque pueden ustedes exponer algo, ¿no? Porque consideran que ese equipo está equivocado, pero después si le hacen lugar o no, ya es una cuestión del equipo. Estar no apto también habría que ver los motivos. Hay motivos que son, ¿cómo se dice? Irreversibles. Sí. Entonces, bueno, por más carta administrativa que yo, no los van a revertir, y otros que sí que pueden ser reversibles. Entonces se conversa y se dice, bueno, mirá, a vos te falta un montón. Y para ese montón te convendría hacer un recorrido terapéutico, hacer talleres, enterarte un poquito de qué se trata la adopción. También si las personas hacen un pedido de reconsideración, es importante que planteen estrategias o que hagan propuestas, ¿no? de qué van a hacer para revertir la situación en la que el equipo objetó algunos aspectos, ¿no? que podrían hacer. Eso por ahí es positivo. Y también que no ser admitido hoy al registro no quiere decir que de acá a un año no puedan ser admitidos, porque también las personas cambian, las realidades son dinámicas, y quizás hoy no, volviendo al ejemplo de una persona que está haciendo tratamientos de fertilización asistida y que está con los dos procesos abiertos simultáneamente, y un poco confundida también en relación a esos procesos, capaz que el año que viene la situación ya cambió y ya están como con la mirada puesta en la adopción y con la mirada puesta en el niño, ¿no? Porque también hay que pensar que los procesos de tratamiento, de fertilización asistida, tienen como la mirada puesta en la infertilidad del adulto. Y para poder adoptar hay que cambiar totalmente la mirada y pensar desde el niño, ¿no? ¿Qué adulto, qué padre, qué familia tengo que ser para un niño que viene de sufrir, de tener una concepción de familia distinta a la que yo voy a representar, a tener una concepción de familia a la que, más allá de todo de lo que vulneró sus derechos, también debe haber querido, hacer una familia de segunda, y lo digo así entre comillas, porque somos una segunda opción, las familias por adopción. Ni mejor ni peor,
segunda. Entonces, vamos a construir un vínculo familiar sobre un vínculo o sobre una matriz previa que existió antes. Quizás creen que un padre manda, golpea, que pone límites golpeando. Entonces hay que poder construir entre adultos y niños otra forma de hacer límites, ¿no? De establecer límites, de hábitos, de rutinas, que van a ser muy diferentes a las que el niño vivió. Entonces, bueno, nada, esto. Son procesos recontra desafiantes. Creo que no hay más, ¿no? No, digo, por ahí eso, por ahí considerar que las familias pueden estar de acá a un año en otra situación distinta a la que fueron evaluadas este año, ¿no? Pueden cambiar el proyecto, porque quizás era un proyecto, no sé, que no coincidía, nos ha pasado de postulantes, por ejemplo, de 55 años que se presentan para la adopción de niños entre 0 y 2, es un proyecto que se considera prácticamente no viable porque es gente grande, pero no por la gente grande, por el niño. Y entonces, bueno, quizás lo repiensan y se presentan con un proyecto adoptivo más acorde, más fácil de machear con ellos y es aceptado, ¿sí? Muchas gracias, de nada. Bueno, no sé si hay algo más. Sepan que, bueno, nada, les vuelvo a decir la página de Ser Familia por Adopción para que la usen y para que abusen de la página serfamiliaporadopción.org, el Instagram que es Ser Familia por Adopción, y bueno, en la página encuentran mucha información. Esto que mientras van diciendo muchas gracias y se hacen las 7, también quería decir algo que creo que quedó un poco desdibujado el lunes pasado y ahora tampoco lo dijimos. Ustedes, como, bueno, los que sean abogados, ¿no? Por supuesto, saben, conocen que existe la figura del abogado del niño. Eso ha sido también un gran avance, ¿no? Para poder defender los derechos de un niño. Solo que lo que nosotros pedimos es que esa persona que va a ejercer la defensa de un niño tenga un asesoramiento de un psicólogo, psicóloga, porque no se trata de oír al niño, sino que se trata de escucharlo. No es lo que dice, sino que es lo que quiere decir. Y los que están formados para el derecho no tienen por qué saber, ¿no es cierto?, interpretar la frase de un niño o un contexto. Para eso se necesita de un profesional que se formó para eso y que después el psicólogo no va a hacer un juicio porque no es abogado y a ustedes les va a resultar difícil interpretar a un niño porque no son psicólogos. Entonces, lo que creemos es siempre la interdisciplina para todo, ¿no? Para cualquier parte del proceso de adopción, pero este en particular es muy importante, muy importante. No, dice, no, agradecen un montón, dicen cosas re lindas. Síganos en Instagram si quieren poner algún comentario de la charla también. Y alguien dice que es abogada del niño y que se formó en adopción, así que bien, festejamos eso. Te queremos. Y después había algo que decía, ¿qué edad están más disponibles? No entiendo, ¿edades están más disponibles para adoptar? No sé, de 12 a 15 años o me equivoco. No sé, no entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Quiénes están más disponibles? ¿Los adultos? Hay otra abogada del niño, Antonella. También te queremos. Siempre y cuando hagan lo que les decimos nosotras, que es que consulten con un psicólogo. Y ustedes si Miriam pregunta, ¿en qué edades hay más disponibilidad de adultos? En las edades más chiquititas. La mayoría de los adultos pueden adoptar niños más chiquititos. Ah, no sabemos. Bueno, hoy en día creo que para chicos de 15 años no hay. No hay nadie. No hay nadie. De 15 años a 17 no hay adultos que estén dispuestos a adoptar. Exacto. Anotados en los registros. Exacto. Lo que pregunta, no me acuerdo el nombre, Miriam, ¿qué pasa? No hay estadísticas de cuántos niños hoy tienen la situación de adoptabilidad declarada. ¿Por qué? Porque imaginemos hoy lunes. Imaginemos que tenemos una estadística. X, tanto chico, tanto bebé, tanto chu. Mañana empiezan a llamar a las familias y los chicos que estaban hoy
capaz que el sábado que viene ya no están en esa estadística, ¿sí? Y se suman otros chicos que le van declarando la adoptabilidad el martes, el miércoles, el jueves. Entonces no tenemos estadística, no sabemos si hay más bebés que chicos, que adolescentes, que hermanos, que eso no lo tenemos. Los datos de los niños están más preservados. Sí, hay datos desde hace unos cuantos años ya de la DNRUA con la disponibilidad adoptiva de los inscriptos para adoptar. Claro, ¿Cuántas familias hay inscritas para adoptar y con qué disponibilidad adoptiva? ¿No? ¿Para qué edades de los niños? ¿Para qué situaciones de salud? Hoy, ahora en un ratito, 8:30 más o menos, creo que sale publicado en nuestro Instagram, pero esa herramienta no existió siempre, es algo que se fue construyendo hace unos años, ¿no? Se fue difundiendo públicamente. Sí. Bueno, entonces de los niños no sabemos, la verdad, si hay más bebés, si hay más de determinadas edades. Bueno, yo veo, Miriam, que levantaste la mano, pero nosotros no tenemos la posibilidad de habilitarte el micrófono, creo. Mónica dice, no se dan una idea cómo me siento haberlos escuchado. Vengo haciendo un caminito muy sola en esta especialidad. Muchas cosas las fui adquiriendo ya aprendiendo al andar. Más allá de la ley, con las particularidades como ustedes explicaron y comentaron. Tal cual. Gracias, Mónica. Ahí desmuteé a Miriam, si quiere hacer la bien. pregunta. A ver, Miriam. Sí, buenas noches. Buenas De noches. repente no me expresé bien a la hora de escribir lo que yo quería preguntar. Viste que la mayoría quieren adoptar niños recién nacidos hasta 2, 3 años, ¿no? Yo digo, ¿cuáles son la edad más disponible? Por ejemplo, 12 en 15 son los que las familias no quieren adoptar porque ya son más preadolescentes, ¿no? A eso me Exacto. refería. Claro. Al ir creciendo la edad, va decreciendo la cantidad de postulantes. Eso lo ves en nuestro Instagram, como dijo recién Gaby, 8:30. Vas a ver esa desigualdad, digamos. Para bebés hay muchos postulantes y para niños grandes llegamos al 0. Yo le pregunto porque yo tengo 50 años, me recibí de abogada recién en julio de este año y me gusta mucho lo que es familia porque vi en el patrocinio todo lo que es familia, me gusta divorcio, régimen de comunicación, pero me gustaría especializarme más en todo lo que es esta adopción, porque no soy madre, pero no porque no puedo. Puedo ser mamá, pero ya a los 51 años me parece que voy a cumplir en enero, ya no tengo tanta posibilidad porque siempre prioricé ante todo mis estudios, me gusta mucho estudiar, formarme. Soy contadora y también abogada y me gustaría en un futuro, siempre decía, mi objetivo era, cuando me reciba de abogada, yo voy a hacer mis trámites de adopción, porque yo sí quiero adoptar, pero no uno de 1 año, 2 años, grande, 12, 13, hasta 14, 15, porque me parece que no es, cuando uno quiere ser madre, no ve la sangre, lo que ve es el amor que uno tiene guardado para esa persona que verdaderamente le quiere inculcar los valores intrínsecos, ¿no? Y no es porque dice, ya son grandes, no los podemos... No, los chicos escuchan y ellos deciden. Y lo más importante es que le llegue informaciones positivas, informaciones de calidad para que sean buenas personas, ¿no? Sí, Bueno, lo que te también requiere recomendamos mucha es preparación. lo que te recomendamos es que te prepares, ¿sí? Que hagas el ABC de la adopción si querés. Sí, porque hay porque muchas cosas. solamente con esto es feo lo que voy a decir, ¿no? Pero solamente con buenas intenciones no se llega a buen puerto, ¿sí? Así como vos no te recibiste un día para el otro, tienes que prepararte para adoptarte. No es una carrera universitaria, pero sí es importante estar preparado, ¿sí? Perdón, Posgrado, todo junto después. Perdón, es carrera universitaria, licenciatura, doctorado, curso de posgrado, todo es ser madre por adopción. Bueno, pero Gracias. no todos adoptamos 3 chicos en 3 momentos distintos de nuestra vida, como vos. Ah, bueno, está bien. Y no todos adoptamos 3 chicos juntos como nuestra coequiper Mechi, Claro. 3 varones y ella es monoparental. Hay muchas historias y que también dependen mucho de la personalidad de los padres, de cómo llevan adelante esa inclusión, como dijo Diego bien el lunes pasado, la inclusión del extranjero o de los extranjeros en casa, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, qué desafío, gracias por... Bueno,
Nos despedimos porque nosotros estamos en un coworking, Y a las estamos en 7. Bariloche, este viernes tenemos una charla acá en Bariloche por los 15 años de Ser Familia por Adopción y a las 7 cierra el coworking, así que Nos van a echar. sería oportuno concluir. Bueno, si alguien está Bueno, cerca muchas de gracias. Bariloche y quiere venir el viernes, venga. Suponemos que el año que viene vamos a organizar otras charlas de este tipo, así que bueno, el año que viene nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Bien, Bueno, contestamos rápido esa. Sí, si viven juntos tienen que adoptar los dos. Rápidamente, Sí. la reunión convivencial. Bueno, abrazo. muchas gracias. Gracias, Diego, gracias, Gabriela, por la clase y a todos los que asistieron. Bien, Gracias. gracias a vos. Gracias. Hasta luego.